Buenos días, el día de hoy vamos a explicar de manera breve o de manera muy rápida a través de este video lo que es el primer capítulo del libro Antropología Filosófica, el cual habla del estatuto científico de la antropología filosófica. Para entender un poquito cómo está dividido este primer capítulo, cada pareja, integrantes de 2 personas, va a explicar un apartado, dándonos un total de 6 apartados y así poder fluir un poquito más en la participación de los compañeros. Bueno, en el primer capítulo que nos tocó a mí y a mi hermano Benny es sobre la naturaleza, objeto y método de la antropología filosófica. Bueno, en el primer momento nos decía el autor que el ser humano siempre está en la búsqueda de la verdad y de su origen. Muchas de las veces en el transcurso de nuestra vida, ya sea por lo cotidiano que pueda ser el trabajo, la familia, no nos podemos detener un solo momento para analizar estas preguntas, ¿no? Sobre de dónde venimos y a qué venimos. Bueno, es importante que cada uno de nosotros pues tengamos ese momento para reflexionar sobre nuestro origen y sobre a qué hemos venido. Es importante, ahí nos decía que nosotros buscáramos siempre la manera de poder responder a estas preguntas, ¿no?, que nos hacemos en cada día. El filósofo nos decía que el hombre no solamente se queda con lo poco de que la ciencia nos dice sobre nosotros, sino que siempre estamos en una búsqueda de conocer algo más, ¿no? De querer pues saber acerca de nosotros. También nos dice que pues el humano es el único ser capaz de hacerse estas preguntas. Otras personas, otros animales o las plantas pues no tienen esta capacidad de hacerlo, sino que solamente nosotros lo podemos hacer y pues de cierta manera responder. También lo que pudimos encontrar en este primer apartado, como ya nos lo explicaba José María, pues es acerca de una respuesta de responderse qué es el hombre mismo, ¿no? El hombre siempre tiene como que esa necesidad o esa actividad rutinaria de preguntarse el porqué de todo cuanto existe. Siempre va a llegar hacia un punto, va a llegar hacia una limitación en donde, gracias a la ética y a la moral, pues va a determinar ciertos ámbitos, ciertas rutinas o ciertas actividades dentro del movimiento social, ¿no? El hombre, como ya lo mencionaba José María, pues siempre se cuestiona, ¿no?, el porqué de las cosas, ¿no? Inclusive pues nos cuestionamos el por qué hacemos una composta, ¿no? Nosotros pues de una manera muy rápida, una respuesta pues es para producir tierra, ¿no? O el por qué unos árboles nacen un poco secos, unos árboles nacen muy frondosos, ¿no? Todo va dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y de estas cuestiones o a partir de estas preguntas, pues vamos marcando una delimitación en nuestra terminología. Así como para terminar en este primer apartado, pues saber que el hombre se mueve por sí mismo, para sí mismo, también en un conjunto de manera personal como de manera colectiva. Buenos días. Hoy vamos a comenzar con la delimitación del término antropología. Para comenzar con la delimitación hay que definir la palabra antropología. Antropología viene del griego anthropos, que quiere decir hombre, y logía, estudio, ciencia, por lo cual determinamos el término como estudio o ciencia que se dedica al hombre. Una vez ya que hemos definido lo que es la antropología, etimológicamente vamos a entender que tenemos varias disciplinas para poder entender lo que es la antropología, ya que es un concepto muy extenso. Se divide en 3. La primera es la antropología física, la cual estudia la corporeidad del hombre como las partes físicas que lo componen. Esto ayuda también a comprender un poquito sobre la parte en que el hombre se desarrolla físicamente, su desarrollo como ser humano, y también vamos a la parte de la disciplina de la antropología cultural o sociológica, la cual también va a atender las cuestiones culturales como religión, también las costumbres, las tradiciones, y también va a ver el entorno donde se desarrolla el ser humano. Y entendemos también la tercera parte como la antropología filosófica, que engloba estas tres disciplinas, las cuales se unen para poder entender en su totalidad al ser humano. Vamos a poder entender que estas disciplinas van a ayudar igualmente como la psicología a entender ciertas partes del hombre específicamente y particularmente, por lo que vamos a llegar a una definición la cual les compartiremos en un instante.
La antropología se puede definir como un conjunto de conocimientos empíricos, pero también podemos delimitarlo como el estudio de eventos históricos, psicológicos, sociológicos y lingüísticos de un conjunto o de unos grupos humanos. El tema que les vamos a compartir se llama el objeto de estudio de la antropología filosófica. Bueno, el objeto de la antropología filosófica estudia, se basa en el hombre desde sus dimensiones esenciales. Entonces, responde, trata a resolver este interrogante: ¿qué es el hombre? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y hacia dónde quiero llegar? Bueno, entonces, como ya explica acerca de el tema central es el hombre, pero entonces aquí nos encontramos ya con una globalidad, con una parcialidad. Globalidad en el sentido de que la antropología necesita abarcar todo el campo que hable del hombre, pero a diferencia de ellas existe entonces una parcialidad que son las ciencias particulares. Hay ciencias particulares como por ejemplo la medicina. No puedo decir que no sea el centro de atención del hombre, lo sigue siendo, pero de una perspectiva, digamos, de física. Entonces, con base a esas ciencias particulares que habla de una parcialidad, entonces la antropología necesita hacer una síntesis desde una perspectiva metafísica de toda la información que sea retenida, que hable acerca del hombre, que responda a la interrogante principal. Pues bien, en la antropología filosófica hay 4 posturas en las cuales dan su punto de vista muy bien argumentado, y el primer filósofo existencialista es Sartre. Entonces él nos dice en su filosofía que el hombre no posee una naturaleza estable, y el segundo autor, Max Scheler, dice que el hombre es inobjetivable, es decir, que el hombre no lo podemos reducir a una cosa, no es como un objeto de una ciencia, por ejemplo, particular, y ya había comentado el compañero Cámara. Y otro punto a considerar, dice que la persona es única e irrepetible. Entonces, todo eso nos ayuda a estudiar qué es el hombre. El segundo punto, no hay nada de lo que podamos decir, lo que conozco perfectamente, porque siempre estamos conociendo, siempre seguimos interrogándonos qué es el hombre, qué somos, nuestros usos y costumbres, nuestra lengua, nuestra religión, que va muy englobado pues hacia el estudio de la antropología. Sí, entonces esas 4 dificultades son las que han planteado diferentes autores, y en este caso ahorita vemos 2 corrientes con las que se trata de decir que están de acuerdo con una antropología, pero no es que quieran apagarla con base a estos puntos, sino que es necesario que nos centremos y que demos un contexto, un concepto completo. Entonces, después de Max Scheler sale lo que es la epistemología. La epistemología nos deja un problema, nos pregunta cómo es que se puede relacionar la inmanencia del pensamiento con la trascendencia y objetividad del mismo. Es decir, que el pensamiento del hombre que se tiene desde un inicio sea el mismo pensamiento del hombre desde ahora. Entonces, como no se puede, según la epistemología, no se puede tener un concepto, digamos, de para todos los siglos que sea el único, es un problema. Entonces, el cuarto ya problema que nos presenta el autor es un culturalismo. Dice que el culturalismo puede ser que la naturaleza humana no existe como tal, porque siempre se encuentra determinada a una cultura. Un ejemplo muy claro es la naturaleza humana desde una perspectiva religiosa, digamos el cristianismo. No tiene nada que ver la perspectiva que nos brinda, por ejemplo, la mitología griega con respecto a la naturaleza del hombre. Entonces siempre va a estar implicado a una cultura. No podemos dar un concepto universal. Y con base a ello entonces surge un relativismo cultural, con lo que estos 4 puntos atacan directamente a la antropología filosófica, y podemos concluir con ellos que no existe una antropología. Sin embargo, no es la finalidad del autor, sino es hacernos entender y que nos brinde igual una respuesta. ¿Cómo es que la antropología responde a estos puntos? Por ejemplo, en la parte de que el hombre no puede ser inobjetivable, pues se trata de que el hombre que estudia no puede ser
el mismo hombre que se estudia a sí mismo, sino que con base a otras herramientas como el conocimiento es que se logra esa objetividad. Y eso sería entonces ya el punto completo acerca del objeto de estudio de la antropología filosófica. El equipo que me tocó aquí compartir el tema 4, que es la precomprensión del hombre como espíritu encarnado, voy a iniciar como la pregunta, ¿para qué o por dónde empezar? Para poder formularse este interrogante, el que pregunta antes debe tener una idea de sí misma. Las palabras de Coret precisó poseer primero una precomprensión orientada, como se lo hizo Sócrates: solo sé que no sé nada. Solo sabemos darnos cuenta de lo que solo esa distancia entre el saber y el no saber obliga a caminar y así ver en cuenta de lo que no sabemos. Desafortunadamente el conocimiento del hombre, bueno, no desafortunadamente, sino afortunadamente el conocimiento del hombre no parte de cero. El conocimiento es espontáneo. Nos revela la distinción esencial con otros seres y también cierta superioridad con los animales y los vegetales. Además percibimos el miedo a la muerte, el deseo a la justicia. Los seres humanos percibimos el miedo a la muerte, el deseo a la justicia y el ansia a la felicidad. Esto es conocido como una dimensión espiritual. La ciencia filosófica destaca como principio en el hombre el cuerpo y el alma. Para Platón, concibía al hombre como un alma en un cuerpo encerrado, y para Aristóteles define como un animal racional. En la actualidad se prefiere hablar como un espíritu encarnado, y aquí es donde entra mi hermano Miguel Elder para darles una explicación. Estaba reflexionando sobre la materia y sus propiedades. ¿Sabías que hay 4 propiedades de la materia? La electromagnética, la gravitacional, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y me preguntaba, ¿por qué las cosas no despiertan a la vida? La materia tiene muchas propiedades, pero solamente estas 4 le dan sentido al tiempo y al espacio. Es curioso ver cómo ese animal se mueve. Y me preguntaba, ¿qué es lo que hace mover a ese perro? Me acordé de los filósofos. Aristóteles fue uno de ellos y le puso el nombre de ánima. Ánima es el vocablo que se utiliza para darle el significado al principio de movimiento. Y es por eso que la materia no despierta a la conciencia, porque hay 2 cosas que son distintas y solo presentan una sola unidad. Mariano Artigas, en su libro, nos presenta que esta realidad, esta unidad en el ser humano o en cualquier animal no se puede separar. Es un misterio saber qué es el hombre. En eso estaba reflexionando. Así que el autor Cuadro nos decía que esta realidad se puede comprender desde un término muy preciso: espíritu encarnado. Me gusta ese término. ¿Por qué? Le da la unidad a 2 cosas que son fundamentales en la existencia: al espíritu y a la materia. Muchos científicos están debatiendo actualmente sobre este tema, tanto que Anthony Hopkins ha dicho que de la nada salen otros universos. ¿Puedes creer semejante afirmación? La realidad del espíritu encarnado es un misterio del universo. ¿Cómo es posible que la materia y el espíritu tomen la unidad de un solo ser? ¿Y por qué las piedras y los otros seres que existen no cobran la conciencia? Por más que el marxismo, el positivismo y el materialismo quieran negar la existencia del alma, no podemos negar que hay una existencia intrínsecamente ligada a esta realidad. Nuestro amigo es un ejemplo muy claro de lo que es el espíritu y el alma. Su conciencia no está en la materia, porque aunque tiene neuronas, aunque tiene pensamientos, esos pensamientos no son producto de la materia, sino son producto del alma, que alguna vez fue creada, y los cristianos creemos que es por Dios. Habrá diferentes conciencias de lo que es Dios.
pero sabemos que tenemos un único principio y un único fin, y en el espíritu prevaleceremos en la eternidad. Muy bien, yo les voy a hablar acerca del método de la antropología filosófica. ¿A qué se refiere esto? Esto se puede entender como el método o el camino para poder alcanzar el conocimiento de algo. Y ese algo se refiere más lo que es el cuerpo y el espíritu. Para esto vamos a tener dos enfoques fundamentales para el estudio del ser humano. Y lo principal va a ser, uno de los principales métodos es el planteamiento clásico de Aristóteles, que este planteamiento que lo que dice que el hombre se considera como un ser del mundo. ¿Esto a qué se refiere? Que al modo de que el hombre es en parte del mundo, Aristóteles lo trata de relacionar, lo trata de comparar, ir viendo que a través de que él es un hombre racional se puede comparar con el mundo. Tiene específicas cosas que lo pueden hacer propio también de la naturaleza, y eso es lo que hace este primer planteamiento. El segundo planteamiento es el planteamiento moderno, que se enfoca al espíritu encarnado. El espíritu encarnado se puede relacionar que como el hombre lo hacen referente, lo hacen uno solo, lo hacen, se puede decir, dividir de lo que es la naturaleza de distintos seres a lo que es el ser humano, que lo relacionamos con el hombre que piensa, el hombre que raciona, y es la comparación que tiene con los diferentes seres en este momento. Y esto es lo que podemos entender como estos dos enfoques para poder estudiar al hombre. Tanto lo podemos estudiar de la manera física, que es lo principal, para poder después entender al pensamiento, al espíritu del hombre. Bueno, ya explicando lo de mi compañero David, también hay una cuestión muy importante, que más allá de lo que se habla de la parte física, de lo que menciona Aristóteles, también no se debe olvidar esa parte que el hombre se puede llegar a conocer de él, es por medio de la religión, la cultura, el arte, el amor, la voluntad y la libertad. Son aquellas bases que pueden hacer llegar a conocer al ser humano más allá de lo que es lo físico o lo espiritual. Y de ahí habla de la realidad humana. Y en eso se basa en tres partes. La primera es en el plano exterior. Se conoce al ser humano por medio de la experimentación, de todo aquello que puede experimentarse con el ser humano. Y la segunda es plano de la interioridad. Todo aquello que el ser humano se puede llegar a conocer por medio de los fenómenos que él realiza, de la conciencia. Ejemplo de ello puede ser cuando el ser humano hace algo malo que se queda en su conciencia, y una vez en la noche puede experimentarlo por medio de los sueños, y que hace que él pueda mostrar lo que vivió o lo que está experimentando desde la parte de la conciencia. En el plano metafísico se habla referente a que no solamente es lo físico con lo que se puede conocer al ser humano, sino que va más allá. Ciencias como la psicología, la biología y otras más que ayudan para que se pueda conocer más al hombre en la parte desde el interior y lo físico. Y bueno, todo ello hace que el ser humano pueda ser conocido por medio de todas estas ciencias. Bien, vamos a hablar un poco del tema de la antropología filosófica, antropología teológica y el humanismo cristiano. Podríamos pensar, y se ha ido pensando, que la antropología filosófica y la antropología teológica están pues separadas radicalmente. Esto se podría pensar porque en la filosofía pues se estudia propiamente al ser humano, con todas sus limitaciones, sus acciones y en el entorno en que se mueve. Y la teología pues ya va a algo más trascendental, que se podría decir pues que está fuera de nuestros límites y de nuestros pensamientos. Y pues la antropología teológica propiamente estudia al hombre pues desde la revelación que ha tenido Dios para con él. Estudia al hombre caído y redimido por la gracia. Esto desde la revelación divina. Esto nos podría llevar a una comprensión natural del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios propiamente
pues se entraña en el hombre. ¿Para qué? Para después poderlo estudiar. Y a diferencia de la antropología filosófica, pues es un estudio del hombre desde la razón natural, lo que mencionaba antes. Entonces, todo este estudio de la antropología filosófica, pues obviamente se da desde la experiencia y desde un dato revelador. Bien, pues esto que decía previamente, que están íntimamente separadas, pues esto nos lo decía también el Papa Juan Pablo II, ahora santo, que decía que la teología de nuestro tiempo necesita no solo de la filosofía, sino también de las esencias y sobre todo de las humanas. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos hacer una separación radical de la teología y de la filosofía. ¿Por qué? Porque ya el catecismo de la Iglesia Católica nos dirá que el hombre siempre va a ir en busca de algo divino, de algo que lo ayude a trascender en cuanto a su persona. Entonces, dice, la persona humana es la cima y centro de todos los bienes creados. Esto lo podríamos definir que Dios ha creado al hombre, pero lo ha creado superior a todas las cosas materiales que Él ha hecho. Como podemos decir, el hombre, la naturaleza, los árboles y todo lo que al hombre rodea. Entonces, ya para hacer una conclusión a grandes rasgos, no podemos separar literalmente la antropología teológica y la antropología filosófica. ¿Por qué? Porque, como ya lo repetí, van íntimamente ligadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por medio de la filosofía podemos estudiar también la teología, ya que el hombre siempre va a ir y siempre va a ir buscando y necesitando de algo que lo ayude a trascender. Si bien podemos decir que el hombre a través de la experiencia busca ir a Dios, pero siempre hay algo que todavía siempre lo va a llevar pues más íntimamente y más reforzadamente a Dios. Entonces podríamos concluir que esto pues sería íntimamente un humanismo cristiano, que siempre va a ir ligado a la teología y a la filosofía. Pues a grandes rasgos de esto trata este tema de la antropología filosófica y la antropología teológica, resumida pues en un humanismo cristiano. Pues estos planteamientos son los que se han hecho sobre el hombre hasta hoy. Entonces podemos concluir que la antropología es una ciencia que va a estudiar al hombre desde todos sus ámbitos posibles, tanto desde las ciencias interiores, es decir, las que se van a concentrar totalmente en el estudio del hombre, como las exteriores, como la medicina y como todas las otras que mencionaron los compañeros. Entonces esperamos que este pequeño video sí les sea útil a los que lo puedan ver, y que desde el Instituto Sapiencia, el grado de segundo de filosofía, pues hemos tratado de hacer a base de este primer capítulo del libro de antropología.